Todos estamos escribiendo acá. Agradeciendo la participación. En un ratito, ahí está Lore con la tecnología, está intentando abrir ya para transmitir por Facebook. Y nosotros de Fundación Pereira también lo vamos a hacer. Así que acá le voy a dar la palabra a Cecilia Catoli. Antes agradecer como siempre a Lorena del Instituto Gladys Vera, a Seduca por abrirnos la puerta, por compartir este espacio, y ni hablar de todos los maestros y maestras que nos acompañan. Veo ya varias caras ahí, no llego a ver todas, pero ya están ahí saludando, Caro, Tati y otras de las compañeras del postítulo de Cambio Climático, ¿sí? Que forma parte de las propuestas de capacitaciones para maestros que tiene el Instituto Gladys Vera. ¿Sí? Así que bueno, Ceci, te paso la palabra y ya tenés proyectada, ya estamos en la mitad de esta rueda casi, ¿no? ¿Cómo va? Más de la mitad. Gracias, Pablo, bienvenidos a todos, todas, a esta que es la sexta charla de 10 charlas que tienen y que propusimos para esta rueda de conversación. Acá estamos compartiendo el programa. Las charlas que restan van a ser sobre derecho ambiental, producción de naturaleza con el ejemplo del Gran Parque Iberá, desarrollo sustentable y conservación, y por último, ¿y ahora qué hago? Con una propuesta de pensar un poco todos juntos cómo seguimos, ¿no? Cuáles son las actividades que nosotros podríamos proponer y también cuáles son las acciones que podríamos implementar en nuestro día a día para generar el cambio del que venimos hablando que es necesario. Hoy la charla la va a dar Ingrid Teich, Resiliencia de los Ecosistemas. Ingrid es bióloga, es doctora en biología, formada en la UBA, pero actualmente vive en Córdoba ya hace varios años, y trabaja para el CONICET en el Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales del INTA. Ella trabaja en conservación y en la búsqueda de herramientas para la conservación dinámica de los recursos forestales, considerando, teniendo en cuenta la biodiversidad de los bosques. Así que a partir de su experiencia en esta área de trabajo es que nos va a instruir un poquito sobre este tema. Ingrid, bienvenida, gracias por tu tiempo, por tus ganas, y te doy la palabra. Voy a dejar de compartir pantalla, así ustedes pueden verse. Bueno, gracias Ceci, gracias Pablo. Voy a compartir. Ahí estamos. Bueno, gracias por invitarme. Para mí es un gusto y un desafío también. Como dijo Ceci, vengo un poco del área más académica. Y bueno, ya que somos bastante un grupo reducido, podemos interactuar fácilmente, así que interrúmpanme todo lo que les parezca, para sea comentar, preguntar o lo que no quede claro. La verdad es que Ceci, cuando me invitó a participar, me dio como una lista de posibilidades de temas y elegí este, y estuve leyendo un montón, porque obviamente no es que soy experta en resiliencia, y cuanto más leí, más me enganché. Es un tema hermoso, ¿no? Y hay mucho para aprender y para aplicar. Bueno, ¿qué es la resiliencia? Los invito a pensar, que piensen en ustedes, cuánto, por ejemplo, puede cambiar una ciudad o un pueblo manteniendo su identidad, ¿no? O cuánto pueden cambiar ustedes manteniendo su funcionalidad y su identidad. Lo mismo podemos pensar en un bosque. ¿Cuánto puede cambiar un bosque sin perder las funciones y lo que lo identifica como tal? El concepto de resiliencia tiene que ver con esto, ¿no? Viene etimológicamente del latín, y resilire es como saltar hacia atrás, retroceder, ¿no? Volver atrás.
Y es un concepto bastante complejo, por supuesto, como en todo en este mundo hay muchísimas líneas y visiones y críticas también de cómo se utiliza, y por eso quería comenzar con un poco, hay un artículo de Bourbeau del 2018 que habla sobre la genealogía de la resiliencia, ¿no? Y también hay distintas propuestas de esta genealogía, y él hace una propuesta que no es lineal, y de cómo las distintas disciplinas tratan este término. De hecho, la resiliencia hoy en día es súper popular, ¿no? Lo escuchamos, hay que ser resilientes, y es hasta casi un mandato a veces esto de la resiliencia. Bueno, desde hace muchos años, en el 1627, puse esa cita, ya Francis Bacon, que es un naturalista, un filósofo natural muy importante, en este tratado, en el Silva Silvarum, mencionó a la resiliencia para ilustrar la capacidad del eco de rebotar, ¿no? Y caracterizar el sonido a través de la resiliencia. La resiliencia también es un término que se utiliza en ingeniería, y tiene que ver con la capacidad que tiene un material de recuperar su forma luego de sufrir una deformación, por ejemplo. O sea, se dobla, pero no se rompe. A diferencia de la tenacidad, ¿no? que también es un concepto en ingeniería. Y uno de los materiales más resilientes que hay, si no creo que es el más resiliente, es justamente la seda de las telas de araña. Este concepto, ¿no? Se dobla, pero no se rompe, ¿no? Puede volver a su forma original. También resiliencia se usa en psicología, y empezó a aparecer el término en un contexto triste en la Segunda Guerra Mundial, para describir cómo los chicos, cómo los niños se recuperaban, digamos, eran resilientes después de tener experiencias emocionales negativas. Y en los 70, con Holling, usó este concepto de resiliencia como la capacidad de un sistema ecológico, a nivel ecología, y la charla de hoy se titula la resiliencia de los sistemas ecológicos, para recuperar sus propiedades después de verse alterado por una perturbación, ¿no? Y en su publicación, en ese año, puso este grafiquito que lo vamos a ver un poquito más adelante, y que está totalmente asociado al concepto de resiliencia. Pero en realidad, si bien el título de la charla habla de la resiliencia ecológica, leyendo me di cuenta que en realidad deberíamos hablar de resiliencia socioecológica, ¿no? Porque es tan importante este concepto de que nosotros no estamos separados de la naturaleza, que también se mencionó en la charla anterior, de no entender lo natural como algo prístino, y que el ser humano no toca, o que el ser humano lo corrompe, y nosotros como algo separado de la naturaleza. No, los sistemas ecológicos en realidad son sistemas socioecológicos, ¿no? Y de hecho hay un instituto en Estocolmo, en Suecia, que es un instituto sobre la resiliencia, y se dedican transdisciplinario a estudiar la resiliencia de sistemas socioecológicos, ¿no? Bueno, ahí está el grafiquito de los sistemas socioecológicos. Bueno, y ahora, como verán, tengo un pizarrón atrás, así que me voy a hacer un poco explicar qué hablamos, por qué es este grafiquito, y qué es lo que quiere decir, para tratar de entender un poco. Ustedes pueden, díganme si no ven el pizarrón, creo que si hacen clic en mí, o pueden elegir que se vea solamente mi pantalla, ¿no? Para poder ver más grande el pizarrón. Bueno, y la resiliencia tiene mucho que ver con la autoorganización, porque la teoría de sistemas, ya sea nosotros mismos como nuestros cuerpos, mantenemos, por ejemplo, una temperatura constante, y si se levanta un poco la temperatura unos grados, un montón de mecanismos se generan en nuestro cuerpo para que esa temperatura vuelva. O sea, hay un estado
de equilibrio, de atracción, podemos pensarlo como nuestra temperatura corporal de 36 grados, o pues esto puede ser una persona, puede ser un bosque, puede ser el sistema que sea, ¿sí? Que si uno lo perturba, lo lleva hacia otro lado, lo que va a tender a hacer es volver acá, ¿sí? Y lo mismo para el otro lado. Si uno lo lleva para acá, trata de volver al atractor, ¿sí? A donde está en equilibrio. Pero hay límites, ¿sí? Hay ciertos límites donde más allá de eso, ¿qué pasa? Si yo llevo la pelotita acá, ya la pelotita se va, ¿se ve? Sí, ¿se ve? Al otro atractor, ¿sí? A otro estado. Este es un estado y este es otro estado. Y esto que está acá es lo que llamamos umbral. ¿Sí? Lo podemos pensar, hay un ejemplo muy, muy claro, por ejemplo, para nosotros mismos, uno puede llamar esto la vida y esto la muerte, ¿no? Y si uno atraviesa cierto umbral, ya pasa a un estado completamente distinto que muchas veces es irreversible. Bueno, la resiliencia tiene que ver con cuán amplios también son estos límites, ¿no? Y acá es la importancia, y este me parece un mensaje fundamental de cuando hablamos de resiliencia y perturbaciones y disturbios, que las perturbaciones y los disturbios son absolutamente necesarios para mantener la resiliencia. Uno siempre dice que a los chicos, o dicen las abuelas, que a los chicos hay que dejarlos que estén con la tierra, que estén en contacto con los animales, con el pasto, porque si no después se enferman o quedan demasiado, se tienen que enfrentar contra estos agentes para poder después tolerarlos mejor. Y es así, los sistemas naturales también están adaptados a ciertas perturbaciones. El tema es qué frecuencia de perturbaciones, qué intensidad tienen esas perturbaciones. Pero si nosotros a los niños o a cualquier sistema lo mantenemos completamente aislado y sin ninguna perturbación, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Ven, no? El pizarrón. ¿Están ahí? ¿Sí? Esto se va achicando cada vez más. Y entonces la resiliencia disminuye. Entonces, las perturbaciones y los disturbios son claves para mantener esa resiliencia, ¿sí? Vuelvo a la presentación. Bueno, ¿cómo hace el sistema para volver ante una perturbación al estado original? Bueno, acá hay un montón de relaciones de retroalimentación y la autoorganización que son fundamentales. Y cuando se estudian los sistemas para estudiar la resiliencia y para tratar de mantener esa resiliencia, la clave es estudiar todas esas interacciones y esos feedbacks, esas retroalimentaciones que hay. Y cómo esos sistemas se autoorganizan. Hablábamos de cómo, por ejemplo, nosotros mantenemos la temperatura. Y acá les quería mencionar estos libros que los fui a buscar y que los tengo, porque amo los libros y cada vez leo menos libros en formato papel. Estos son de Maturana y Varela, que están en castellano, son dos biólogos que estudiaron y crearon este término de autopoiesis. No sé si alguno lo escuchó mencionar, pero si alguna vez tienen ganas, les recomiendo que los lean porque están en castellano, son chilenos, y bueno, estudiaron mucho este tema de la organización de lo vivo y cómo los sistemas se autoorganizan. Y bueno, esto es clave cuando hablamos de resiliencia. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando yo atravieso el umbral y me voy a otro estado? ¿Cómo se llama eso?
Bueno, eso es un cambio de régimen, si paso de un estado al otro, y son cambios grandes, abruptos y persistentes de la función y la estructura de los sistemas. Por ejemplo, acá encontré estos gráficos que esto es en el Sahara, hace 5.500 años, según los depósitos que encuentran en el fondo marino, hubo un gran cambio en la vegetación, ¿no? Y acá hay otro ejemplo más reciente, no hace 5.500 años, sino del 89, donde hubo unos cambios abruptos en las condiciones biológicas y climáticas en el Océano Pacífico. ¿Y por qué me parece importante hablar de estos dos ejemplos? Porque cuando uno habla de abrupto, se está refiriendo a alguna escala temporal, ¿no? Y cuán abruptos son estos cambios, uno siempre tiene una mirada tan antropocéntrica y que lo abrupto para uno quizás tiene que ser en cuestión de minutos u horas o días. Fíjense que acá quizás este cambio abrupto llevó 1000 años que suceda, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta que cuál es la escala temporal y cómo es la dinámica de esos sistemas para comprender si realmente hubo un cambio de régimen o no. No cualquier cambio en un ecosistema o en un sistema es un cambio de régimen. Y acá, bueno, tuvimos la charla sobre cambio climático, y que mostraban gráficos de cómo en los últimos años hubo un cambio bastante abrupto, que no fue de un día para el otro, son varios años, pero si lo ves en la historia de la Tierra, bueno, no de la Tierra, pero en los últimos miles de años fue un cambio mucho más abrupto. Entonces, la importancia también de entender a qué escala temporal y cuál es la dinámica del sistema, ¿no? Y salir un poco también de nuestra visión y mirar el sistema, no solamente a nosotros mismos. Bueno, acá traje algunos ejemplos de cambios de régimen, más locales. En el primer caso, son unas fotos de Santiago del Estero, de parches salinos anegados en lotes agrícolas, y la salinización del suelo se pasa de un sistema productivo donde se puede cultivar, por ejemplo, donde se puede generar alimento, a un sistema completamente improductivo. ¿Y por qué sucedió esto? Y está sucediendo, y este es un problema ambiental súper grave que quizás no está tan visibilizado en este momento, es grave a nivel mundial y es muy grave a nivel argentino. En varios lugares, ¿no? La salinización y el anegamiento de los suelos. ¿Qué pasa en estos lugares? Bueno, acá había vegetación, había bosques secos que fueron talados, y es la vegetación, ¿para qué? Para la agricultura, ¿no? Para cultivar plantas. Y la vegetación del monte, del bosque, es una vegetación con raíces más profundas que la de los cultivos, y que además tiene una estación de crecimiento mucho más larga que la de los cultivos. ¿Y cómo crecen las plantas? Bueno, las plantas crecen, ustedes que son maestras lo deben saber, y les lo podrían explicar mejor que yo, pero básicamente usando el agua y la energía del sol. Y entonces las plantas en el bosque natural nativo tienen una estación de crecimiento más larga, decíamos, y entonces evapotranspiran el agua que precipita. Estos son bosques secos, zonas no muy húmedas, donde todo el agua que precipita por la lluvia es evaporada, evapotranspirada por las plantas. Y entonces no se acumula tanta agua en el suelo. Al cortar la vegetación, al poner cultivos, y no bombear ese agua que cae a la atmósfera, se empieza a acumular agua, se llaman las napas. Las napas suben, y las sales que estaban en el suelo también se van hacia arriba, y generan este problema. Y pasamos a tener suelos completamente improductivos. Pasamos de un sistema, de un régimen a otro, ¿sí? El sistema tiene cierta capacidad de resiliencia hasta cierto punto, y cuando pasó el umbral, ya esto es súper difícil de revertir. Hay muchas investigaciones que se están haciendo en Australia, por ejemplo,
hay muchos trabajos, y acá estamos trabajando también para estudiar, porque después de cuando vos tenés esta situación, las sales no las bajás fácilmente, no bajan, digamos. Hay que buscar especies que sean halófitas, que les guste la sal, que puedan crecer en esas condiciones, y bueno, es casi irreversible. Otro ejemplo que me toca muy de cerca, porque como dijo Ceci, yo vivo acá en cerquita de Carlos Paz, es el lago San Roque. No sé si ustedes lo conocen, si han venido a Carlos Paz alguna vez, y no sé si les ha tocado ver este paisaje, el agua se pone, es literalmente así, les juro, yo lo he visto con mis propios ojos, turquesa, brillante, y no se puede estar porque el olor que tiene, el olor que sale, hasta han suspendido las clases, del olor que salía del lago. Y esto es porque estos cuerpos de agua se eutrofizan. Y eso es porque reciben mucho material orgánico, de las cloacas básicamente, nitrógeno, fósforo, y proliferan algas, entre ellas las cianobacterias, que además son súper tóxicas. Liberan toxinas que son malísimas para el sistema nervioso, generan problemas gastrointestinales, etc. Y piensen que el dique San Roque es la fuente de agua de un montón de personas, de más de 1 millón de personas. O sea, Córdoba, la gente que vive en Córdoba toma el agua del San Roque. Y la eutrofización es uno de los ejemplos más utilizados para ejemplificar estos cambios de regímenes, ¿no? De cuando un sistema pasa a otro. ¿Y cómo volvemos atrás? Bueno, es súper difícil, ¿sí? Les quería contar que hay una base de datos, que ahí está el link. Regime shift serían como cambios de regímenes, de régimen. La verdad que la traducción es un poco difícil. Donde hay catalogados un montón de cambios de régimen en distintos sistemas. Y buscando ahí, para Ceci, que está en La Plata, el que estaba, había uno de Argentina en el estuario del río de La Plata, sobre la hipoxia y cómo afecta a los peces, etc. Bueno, y acá se puede contribuir y hay distintos tipos de cambios de régimen. Está en inglés, pero bueno, se puede usar el traductor de Google para que te traduce directamente toda la página. También había profes de inglés la clase pasada, no sé si están. Y bueno, ¿por qué les cuento también esto? Y porque es muy importante caracterizar estos cambios de regímenes, porque es importante hablar de la resiliencia y estudiarla, y comprender, y poder entender cómo son las retroalimentaciones que hacen a los sistemas, y cómo puede cambiar de un régimen a otro, porque de esa manera podemos realmente encarar acciones que nos permitan resolver, o atender, o conservar los ecosistemas y los servicios ecosistémicos que nos proveen los ecosistemas. Y en este sentido, hay 7 principios para construir resiliencia, que son mantener la diversidad y la redundancia. De este vamos a hablar un poquito más ahora. Y diversidad no solo en términos de biodiversidad, ¿no? Ya sea diversidad de especies, pero también diversidad de actores. Pensemos en sistemas socioecológicos, ¿no? Diversidad de instituciones, etc. Diversidad de componentes del sistema sería un primer principio. Otro, manejar la conectividad. ¿Y qué es la conectividad? Bueno, esto de la conectividad puede ser tanto positivo o como negativo. Pensemos en la situación que estamos actualmente con el coronavirus. Lo que estamos tratando de hacer es manejar la conectividad, ¿no? O sea, la conectividad como que normalmente está bien vista porque permite mantener la biodiversidad, ¿no? Esto de los corredores biológicos, permitir que haya conectividad a nivel de paisaje. Pero a veces la conectividad permite que las perturbaciones se dispersen más rápidamente. Entonces, pero bueno, este es un principio importante para construir la resiliencia, ¿no? Manejar las conectividades. Otro es manejar las variables lentas y las retroalimentaciones lentas, porque son muy importantes para justamente
no pasar de un régimen a otro, de un estado a otro. Otro principio importante es el pensamiento, el pensar los sistemas, porque la teoría de sistemas y la biología de sistemas, la verdad, son fascinantes, ¿no? Es mirar al ecosistema, a los socioecosistemas y a los sistemas en general en su complejidad. Porque resiliencia es entender la complejidad, ¿no? Y tener este pensamiento adaptativo. A ver, veo que hay algo en el chat, si es una pregunta. Ah, ahí está. Es súper importante para construir resiliencia. Y en esta están ustedes directamente involucrados, ¿no? Incentivar el aprendizaje, o sea, si no, está relacionado a lo anterior, si no conocemos cómo se relacionan los distintos componentes de los sistemas, si no entendemos que bien cómo son, por ejemplo, a ver, pensemos la importancia en un sistema sobrepastoreado, ¿no? Cómo interactúan las vacas con las plantas con el suelo, o sea, si la vaca pisotea el suelo, se compacta el suelo, entonces el suelo no permite la infiltración del agua, y entonces el agua, las plantas no pueden crecer, si no crecen las plantas, no comen las vacas. Bueno, todo eso hay un montón de tipos de retroalimentaciones, retroalimentaciones positivas, retroalimentaciones negativas. Bueno, es importante aprender y conocer los sistemas e incentivar el aprendizaje. Bueno, otro principio es la participación amplia de distintos sectores en esta mirada, ¿no? de los socioecosistemas. Es importante que ante una situación, un problema, un objetivo, acá en Córdoba habrán escuchado, por ejemplo, ahora que estamos con todo el tema de los incendios. Bueno, necesitamos participación amplia y de todos los sectores para poder encontrar soluciones. Desde las escuelas, los docentes, los alumnos, las municipalidades, la provincia, los científicos. Bueno, fíjense que también la participación amplia estaría llevando a diversidad, ¿no? En el sistema, como que aumentamos la diversidad de actores. Y gobernanza policéntrica, porque cuanto más instituciones estén involucradas y en distintos niveles, más también se va a poder construir resiliencia. Y les comentaba recién que ahora íbamos a hablar un poquito más sobre el primer principio, sobre la diversidad. A ver cómo voy con la hora. Ahora bien, voy súper rápido. Bueno, a mí me encanta hablar de biodiversidad, me dedico un poco a estudiarla, y está sumamente comprobado en la literatura científica que a mayor diversidad y a mayor biodiversidad, mayor resiliencia. Ahora, ¿qué entendemos por biodiversidad? ¿Alguien me quiere, voy a ir para atrás, alguien me quiere decir, alguien se anima a decirme qué piensa? Nada va a estar mal. ¿Qué es la biodiversidad? Ya les di una pauta con la que pasó la... Y es un conjunto de sistemas chiquititos que se necesitan para hacer un todo completo. Son pequeños ecosistemas, pequeñas diversidades de especies que se ayudan entre sí y que forman un todo. Bien, perfecto. Tu nombre es Carolina. Gracias, Carolina. Con el tema de la resiliencia, cuando es natural está todo bien. Cuando el clima y todo se da y es natural está permitido, porque todo tiene un porqué. Entonces como que se van creando especies nuevas y todo, pero ya cuando está la mano del hombre, ahí es donde uno tiene que tener cuidado y donde altera esto de la biodiversidad, y ahí es donde es el problema. Claro, sí, muchas veces uno de los indicadores para medir biodiversidad es el número de especies, ¿no? ¿Cuántas especies hay que vos nombrabas? Eso se llama riqueza en ecología. Sería, yo voy a un sistema y de alguna manera mido todas las especies o las especies que hay, no sé, de árboles o de animales o de lo que sea. Y yo puedo tener un sistema que tiene, vamos a decir cualquier número, no sé, 15 especies, y otro que tiene 25 especies. Bien, el que tiene 25 es mucho más diverso. Ahora,
Si de esas 25 hay 24 especies que son exóticas, o hay una que es sumamente dominante y las otras 24 están en poca proporción, también eso tiene un montón de implicancias. Entonces, bueno, hay diversas, la identidad de esas especies, qué especies son, también es importante. Hay un ecólogo que se llama Peter Feisinger, que como docentes las invito, no puse ninguna diapo, pero él tiene toda una corriente, él era un ecólogo súper renombrado, ¿no? Publicaba en revistas muy buenas y como que se cansó un poco de la ciencia y de ciertos modos que tiene la ciencia y se puso a crear y a enseñar y anda por el mundo con el tema de la ecología en el patio de la escuela. Pueden googlearlo, y hay un montón de materiales, ¿no? De la ecología en el patio de la escuela, donde como que el mensaje es, bueno, esto, como vivirlo, vivenciarlo y entender lo que uno está haciendo, ¿no? Bueno, esto tiene que ver mucho también con los indicadores que se usan, que muchas veces no tienen sentido. Pero me voy por las ramas. Voy a seguir. Estas florcitas, le debo la foto de esta a Vicky Viale, que es una colega mía, que la sacó caminando acá por cerca de mi casa, en las sierras acá de Córdoba, ¿no? Uno mira y es tan gratificante, ¿no? A mí me encanta ver la diversidad, la biodiversidad, la cantidad de formas de vida, de especies. Si uno cuando piensa en biodiversidad, como vos dijiste, Carolina, piensa en especies. Pero acá quiero hacer hincapié en que la biodiversidad tiene muchas escalas. Cuando uno habla de biodiversidad puede hablar a nivel de especies, pero también puede hablar a nivel de ecosistemas. Si uno mira en una escala, por ejemplo, desde un satélite o mirando un mapa, uno puede tener un paisaje con distintos ecosistemas, o puede tener un paisaje dominado por por un solo ecosistema. Entonces, a escala de ecosistemas también se puede hablar de biodiversidad, bueno, a escala de especies dentro de cada ecosistema también. Y acá vamos a la diversidad a la cual yo más me dedico, que es la diversidad a nivel de genes. Dentro de cada especie, la diversidad genética también es muy importante. Y esta dimensión de la diversidad, la dimensión de la biodiversidad genética, tiene mucho que ver con la resiliencia y con la posibilidad de las especies de persistir ante el cambio. Yo particularmente trabajo con diversidad genética de árboles, y los árboles viven mucho. Entonces, no es como, por ejemplo, el virus de COVID, que se multiplica rápido y muta rápido, y se puede adaptar rápido a distintas situaciones. Los árboles no, entonces cambios ambientales muy acelerados, por ejemplo, producidos por el hombre, pueden que no los puedan resistir los especies como los árboles, ¿no? Y acá es la importancia, ¿por qué digo que es el potencial por qué decimos que la diversidad genética es el potencial evolutivo o es básica para la resiliencia? Y porque justamente el tener una diversidad de genes, algunos van a poder sobrellevar ciertos cambios en el ambiente y otros no. Y necesitamos esa diversidad para que pueda manifestarse y para que puedan persistir las especies. Por eso la diversidad genética también es tan importante. Y que este es un chiste, dice abajo, no sé si dice, grandes momentos en la evolución, porque esta biodiversidad que nosotros hoy disfrutamos y que nos provee un montón de servicios y recursos, es producto de millones de años de evolución, ¿no? O sea, ahí están estos bichos jugando al béisbol y bueno, no les va a quedar otra que hacer unas patitas, unos pulmoncitos para ir a buscar la pelota. Esto no es así, por supuesto, esto lleva millones de años y es un campo dentro de la biología súper interesante, la especiación, ¿no? Cómo se fueron generando la historia de la vida, empezando por las primeras formas de vida, que eran bacterias, hasta las inmensas la diversificación que podemos tener hoy en día. Bueno, y acá paso a contarles un poco de mi trabajo.
un área de mi trabajo, pero yo trabajo con prosopis, que son los algarrobos, es un género prosopis, y trabajo con los bosques del Chaco. El Gran Chaco como región es súper grande, ¿no? Abarca no solamente el norte de Argentina, sino también Bolivia y Paraguay. Y lamentablemente el Chaco es uno de los ejemplos que se utilizan a nivel mundial como las zonas de mayor deforestación en el mundo. No voy a poner videitos ni datos porque no sé cuán positivo es amargarse viendo esas cosas, pero la tasa de deforestación en el norte de nuestro país es altísima. Y hay muy poco bosque, muy poco que está protegido. Uno de los taxa, cuando hablamos de taxa, es como un grupo taxonómico, o sea, los algarrobos son muchas especies distintas, ¿no? Son una especie clave de los bosques secos de nuestro Chaco, ¿no? Y son especies multipropósito. No sé si alguna habrá, o alguno usado harina de algarroba. Los frutos del algarrobo los usan los animales para comer, se usan las maderas, todos tenemos algo de algarrobo en casa muy probablemente, y además tiene un valor especial para las culturas ancestrales. Y bueno, nosotros estudiamos la variabilidad genética y también la variabilidad morfológica, porque yo les hablé de estas dimensiones, ¿no? Dimensión a nivel ecosistema, a nivel de especies, a nivel de genes. También está la diversidad de funciones, y esto es un temazo en biología que está como súper de moda, ¿no? En vez de decir, bueno, voy a decir, no sé, un ejemplo bastante tonto, no sé, pero tengo un ratón, tengo un pajarito y tengo, no sé, otra especie de pajarito, tengo 3, en realidad tengo solamente uno, porque los 3 tienen la misma función en el ecosistema, ¿no? Entonces, también uno puede estudiar la diversidad a nivel de funciones, la diversidad funcional. Nosotros no estudiamos diversidad funcional, pero sí acá les mostraba un ejemplo de diversidad morfológica. Este es un mapa de diversidad morfológica de los algarrobos. Los algarrobos son muy promiscuos, es muy difícil identificarlos a veces porque entre las especies hibridizan, o sea, podés tener un padre y una madre de distintas especies y un híbrido hijo, y con una morfología intermedia, y entonces, bueno, esto es genial también, no está bueno para nosotros para identificarlos, pero generan estas nuevas combinaciones que también pueden ser material para la evolución y para generar nuevos genomas. Acá les mostraba unos mapitas nomás, estos son, los puntitos son distintos árboles y cada color es un grupo morfológico, porque en vez de hablar acá de especies, hablamos de grupos morfológicos. Por ejemplo, PA es Prosopis alba, y hay 3 grandes grupos morfológicos que nosotros hemos identificado, que es el chaqueño, el santiagueño y el salteño. Y bueno, híbridos y demás. Voy a pasar. Y acá, ¿por qué también estudiamos esto? Hay todo un tema que se llama conservación dinámica. Ceci cuando me presentó dijo que, porque yo había puesto que trabajo en conservación dinámica de los recursos genéticos forestales. Y es un gran paradigma la conservación dinámica, que se está aplicando en muchos lugares del mundo y que tiene que ver con esto, con la resiliencia y con el entender la importancia que tiene la diversidad genética para la perseverancia, sobre todo en especies de árboles. La conservación dinámica lo que busca hacer es justamente eso, es que conocer y entender y manipular la diversidad genética de manera tal que, por ejemplo, cuando uno restaura, no restaure plantando o no reforeste plantando con material genético que viene de cualquier lugar, porque acá salió el tema de lo nativo y lo exótico. ¿Qué es nativo y qué es exótico? Si yo acá en Córdoba traigo un algarrobo de Salta, para Córdoba ese algarrobo es exótico,
por más que sea de la misma especie. Entonces, la importancia del origen del material, ¿no? De la semilla, de dónde viene. Esto a veces no se tiene en cuenta y es súper importante. Ahora estamos en la década de la restauración. El 2020, el 2030 para las Naciones Unidas es la década de la restauración, y hace poco salió este paper y es un temazo, el tema de la restauración, sobre el potencial que hay de restauración. Y restauración está vinculado a resiliencia, porque uno cuando restaura, ahora por ejemplo acá con los bosques, con los incendios que hay, todo el mundo está hablando y nos están pidiendo un montón de información de qué ir a reforestar, qué plantar, qué árboles plantar. Y está buenísima esa motivación, pero no es algo a plantar árboles, cualquier árbol. De hecho, al principio yo no sé si plantaría árboles, ¿no? Plantaría especies pioneras. Y si voy a plantar árboles o voy a plantar cualquier especie, tengo que saber de dónde viene esa especie. De hecho, genéticamente, los algarrobos de Salta son casi tan distintos que los algarrobos de Córdoba, como si fueran dos especies distintas, si vos los mirás genéticamente, por más que sean la misma especie. Y bueno, hay un potencial, lo que dice este paper, este trabajo científico, es que hay un montón de potencial, de áreas potenciales de restauración, ¿no? Dice acá, aproximadamente 2 billones de hectáreas. Billones en el sentido del inglés, que no es el mismo que en el español. Y bueno, este es un concepto que yo siempre me gusta traerlo, sobre todo con los maestros y las maestras, porque siempre surge esta idea de lo importante, porque es lindo plantar un árbol. Es algo muy claro, muy sencillo, darle un árbol a un alumno, o que los nenes se lleven un árbol, pero bueno, vayamos un poquito más allá de eso, pensemos si realmente se va a plantar, si cuando se reforesta se va a cuidar, porque si no ese árbol se muere, si viene un animal y lo pisa se muere. Entonces, no perdamos el entusiasmo, pero ubiquémoslo mejor, de manera que eso realmente genere un resultado positivo, porque si no, a la larga, para la persona que plantó un árbol y lo vio morirse, o para el mismo ecosistema, no termina siendo algo positivo. Y volviendo al tema de que los humanos, nosotros no estamos separados del ambiente, bueno, esto cada vez hay más estudios que muestran cuán perturbado está el ambiente. Es más, hay estudios que dicen que no hay ninguna parte, no hay ningún lugar que no haya sido modificado por el ser humano. No sé si será de mi generación. Yo cuando, no sé, tenía 11 años me hice socia de Greenpeace, y siempre tuve una motivación muy grande para cuidar el ambiente y la ecología, y bueno, me voy a deschavar que tengo casi 40 años, y no sé, en esa época, hace 30 años, yo creo que estaba más internalizado esto de querer volver o de querer conservar, o de querer proteger el ambiente sin modificarlo, ¿no? Sin que se meta el ser humano, y no sé si es la mejor mirada, porque si no entendemos que esos ambientes están siendo modificados sí o sí por el ser humano, y que interactuamos permanentemente, por ejemplo, la domesticación de las especies, la domesticación ancestral de las especies es un ejemplo. Desde hace miles de años el ser humano viene domesticando las especies. De hecho, los cultivos que nosotros, las plantas que nosotros plantamos en su estado ancestral, no eran como, por ejemplo, los eucaliptus, que nosotros plantamos y los vemos todos derechitos y muy lindos. Si vos vas a Australia, en los lugares donde hay eucaliptus nativos, no crecen así, hay mucha más variabilidad. Cuando se domestica una especie vegetal, esa variabilidad se disminuye, porque ¿qué es esto? ¿Qué digo cuando digo domesticación? Es este proceso que durante miles y cientos de años uno va y elige la planta que tiene, por ejemplo, mejor porte en un árbol, o que tiene el fruto más grande, o que tiene una característica que a uno
le gusta, ¿no? O la quiere. Entonces, no planta las semillas del árbol todo chungueado, planta la semilla del árbol que crece derecho. Y así uno va, me parece que hay alguien que está en el micrófono activado, así uno va eligiendo y seleccionando, y a medida que va seleccionando, va disminuyendo la variabilidad, pero va teniendo unas semillas y plantas que tienen mayor rendimiento, que son más deseables, ¿no? Y esto pasa con todo, como les decía, con todos los cultivos. Y hay un estudio también de hace un par de años, por ejemplo, que estudiaron la composición de las especies de árboles en el Amazonas en función de la distancia a lugares donde había asentamientos humanos y ancestrales viejos. Y más cerca de estos pueblitos, de estas villas, digamos, las especies que estaban más cerca eran las especies que más usaban. Y quizás uno ve ese bosque, ese Amazonas divino y que nos parece súper prístino, pero en realidad a nivel de composición de especies, eso fue totalmente modificado por el hombre, pero de hace miles de años, no de ahora, ¿no? Y bueno, les quería contar este ejemplo, que estos algarrobos que yo les decía de Salta, que se llama, hay un lugar que se llama Campo Durán, y nosotros trabajamos también en el mejoramiento genético de algarrobo para que la gente, para poder darle al productor semillas de algarrobo que crezcan más rápido, que tengan mejor porte, etcétera, y disminuir así, parte de nuestro objetivo es disminuir la presión sobre el bosque nativo, sino que se produzca, hay una demanda muy grande de madera, de algarrobo, por ejemplo, y la gente no lo planta porque tarda mucho, porque no, crecen distintas características que no le gustan, entonces lo que uno busca es justamente seleccionar y mejorar genéticamente el algarrobo. Y resulta que todo el trabajo que hacemos en realidad ya medio que ya fue hecho, porque encontramos esta población en Salta, que les digo, de Campo Durán, que crecen el doble de rápido o más que cualquier otro algarrobo. Tienen un porte, son bien derechitos, tienen un montón de propiedades y vos decís, ¿cómo puede ser? Y bueno, tenemos la hipótesis, no está comprobado, pero en ese lugar hay habitantes que son de pueblos originarios de los Chañé, que eran uno de los pocos pueblos del Chaco que no eran nómades, ¿no? Que hacían agricultura, y bueno, tenemos esta hipótesis, esta pregunta, que todavía no nos la pudimos contestar, pero de que estos árboles, estos algarrobos de Salta, de Campo Durán, ya fueron domesticados ancestralmente, ¿no? O sea, el algarrobo es una planta muy utilizada y muy importante, de hecho muchos pueblos marcan el inicio de año con la floración del algarrobo, ¿no? ¿Cuántos algarrobos abuelos en parques y tenemos, ¿no? Entonces, bueno, es muy probable que eso haya sucedido. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la resiliencia? Y bueno, tiene que ver con esto de que nosotros estamos interactuando con el medio, que es importante conocerlo, que es importante respetarlo y que es importante manejarlo bien, y la importancia que tiene la biodiversidad y la diversidad para sostener la resiliencia, y no solo diversidad a nivel de especies, como normalmente la entendemos, sino diversidad también incluso a nivel genético. Y bueno, eso es todo. Gracias. 52 minutos. Y dejo ahora el espacio más rico, que es el de las preguntas. Y las charlas o comentarios que quieran. O si quedó alguna duda. Muchas gracias, Sim. Siempre, para mí escucharte es un placer, porque es muy clara y con muchos ejemplos. Entonces, uno se nutre un montón con tus charlas. Yo tengo el placer de haber charlado con vos muchas veces a solas sobre ecología y siempre aprendo un montón. Aquellos que quieran hacerles preguntas a IN pueden ir habilitando sus micrófonos. Ahí veo una pregunta. Ahí
Ahí veo una pregunta re interesante que me hace Liliana, que me dice, ¿son semillas genéticamente modificadas? Ingrid, ¿las semillas de algarrobo son genéticamente modificadas? Y esto me da pie, porque siempre surge esto, ¿no? Es re interesante, porque cuando uno habla de OGM, organismos genéticamente modificados, se prenden las antenas, porque es todo un tema controvertido. Ahora, por eso yo hablaba de domesticación ancestral. Una cosa, vos no es modificado en el sentido de que yo inserté un pedazo de ADN en el genoma del algarrobo que, por ejemplo, le da resistencia a un herbicida, como puede suceder, por ejemplo, con el tomate, ¿no? Donde mediante técnicas nuevas, moleculares, uno puede insertar un cacho de genoma que codifica para una proteína que le permite que yo después tire un herbicida y se muere todo y no se muere el tomate, o tiro un insecticida y no le afecta. Ese tipo de manejo del genoma no es el que me refiero cuando hablo de domesticación ancestral o cuando se habla de mejoramiento genético. El mejoramiento genético se viene haciendo hace muchísimo y tiene que ver con esto. Es el concepto de yo voy, tengo 10 algarrobos. Y voy, ¿cuál agarro? El que creció más rápido, el que tiene mejor porte, el que tiene frutos más, el que tiene más frutos. Voy y me busco las semillas de ese. Entonces después planto 10 algarrobos, pero que son todos hijos de ese primer algarrobo. Entonces, si yo comparo esos primeros 10 algarrobos que tenía y estos nuevos 10 algarrobos hijos, genéticamente van a ser distintos. Los hijos van a estar todos más emparentados entre sí. O sea, estos 10 algarrobos van a tener mucho menos diversidad que estos últimos 10. Y probablemente todos estos hijos compartan algunos, o muchos o algunos de ellos van a crecer más rápido que los 10 originales, y van a tener mejor porte que los 10 originales. Después de estos 10 hijos voy, los miro y digo, ah, no, mira, estos 3 crecieron re mal, estos 2, me voy a quedar con este, y agarro las semillas de esos, y hago otra generación de algarrobos, y así consecutivamente. Entonces yo voy quedándome siempre con aquellas plantas que tienen las características que a mí me gustan. Eso es mejoramiento genético. Eso es meterme en el genoma del algarrobo y insertarle un gen en particular, no, eso es otra cosa. Pero mejoramiento genético no es necesariamente, digamos, no es necesariamente lo mismo que eso, y es lo que es algo que se viene haciendo con todos los cultivos, con la papa, con el trigo, con los frutales, con árboles maderables, con todo lo que usamos desde miles de años, o sea, de cientos de años. Mucho antes de que existieran todas estas técnicas moleculares que nos permiten hacer estos nuevos genomas, ¿no? Son cosas diferentes. Entonces, ahí me dice, como el mejoramiento de las razas de animales. Exacto, exactamente. A ver, es la cantidad de especies. Ah, habían puesto cosas de especies. Ahí la veo. Bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si quieren habilitar el micrófono, adelante, ¿no? Y no nos olvidemos el mensaje de la importancia de las perturbaciones. Pensando en los fuegos, por ejemplo, ahora, yo trabajé mucho tiempo acá en la Quebrada del Condorito, con otros bosques, no sé si conocen al tabaquillo, luego les podría haber puesto ese ejemplo, no me di cuenta, pero el tabaquillo es una especie, es un árbol que crece acá arriba en las sierras, que también crece en todas las montañas, ¿no? El género Polylepis de los Andes, un árbol de altura, es el árbol que crece más alto en el mundo, hasta 4.000 y pico de metros en Bolivia. Las queñoas le dicen en el norte. Y bueno, acá en las sierras grandes de Córdoba, hace 10.000 años, había grandes mamíferos que se extinguieron.
Y estos animales, no había vacas acá, ¿no? Había otros herbívoros. Y el paisaje, el sistema evolucionó con esos herbívoros. Los herbívoros generan disturbios porque arrancan, rompen, pisan, generan disturbios, ¿sí? Y ¿qué pasa si, por ejemplo, cuando se hizo el Parque Nacional Quebrada del Condorito acá, que se expropiaron un montón de tierras y se cerró todo eso, empezó a haber un problema, porque la gente tuvo que sacar sus animales, sus vacas, sus ovejas. Pero este sistema había evolucionado adaptado a que hubiera herbívoros. Y si no están las vacas, si no están estos herbívoros, empieza a crecer, a acumularse mucha biomasa, mucho material seco. Y eso, a su vez, genera grandes incendios y después termina siendo peor. No es lo mismo la pisada de una vaca que la pisada de los herbívoros o de los camélidos que había acá, que ya no hay más. Están tratando de devolver algunas, pero no están prosperando. Pero no es lo ideal una vaca, pero es mejor que nada. Entonces, parte de mi tesina, ponerle para recibirme de bióloga, fue tratar de estudiar cómo interactúa este árbol tabaquillo, ¿no? Y cuánto se lo come la vaca, y cuáles son las cargas ganaderas óptimas, porque ahí está, ¿no? En el tuning, digamos, de cuántas vacas pongo, cómo las roto, para sostener un disturbio al cual el sistema está acostumbrado y necesita para poder ser resiliente, ¿no? Porque si no viene un fuego y se pierde todo, ¿no? Entonces este concepto de la importancia que tienen las perturbaciones para mantener la resiliencia, para no disminuir resiliencia. Pero claro, ¿con qué intensidad, con qué frecuencia? Los fuegos también son naturales. En el sur, los bosques del sur, si vos, lugares donde hay fuegos naturalmente, los protegés del fuego, no sé, haces un escudo mágico genial para que nunca haya ningún fuego, nunca se incendie, ese sistema va a evolucionar a otra cosa, va a cambiar, van a quedar solo las especies que tardan mucho en crecer, no las pioneras, va a disminuir probablemente la biodiversidad, y también va a perder su capacidad de resistir fuegos. Entonces quizás después viene un fuego y no hay especies pioneras para que recolonicen. Entonces cierta frecuencia de fuegos, que es algo que también ocurre naturalmente, es necesario. Por supuesto, cuando ya la cosa se desmadra, por otras cuestiones, como los seres humanos, también pasa a ser negativo, ¿no? Pero no demonicemos el disturbio, es parte del sistema. Y aquí en el chat pregunta Marcela, dice, ¿hay especies de algarrobo europeo en nuestro país? Y en Argentina, ¿hay ley de semillas? Y da las gracias. Qué pregunta, bueno. No sé cuál sería el algarrobo europeo. Nosotros tenemos nuestros algarrobos, ¿no? No sé cuál sería, qué especie es el algarrobo europeo. Hay especies de prosopis que, por ejemplo, en un montón de lugares son invasivas y son terribles, que generan problemas en África, por ejemplo. No sé, la verdad que no sé cuál es el algarrobo europeo. Quizás me podés decir qué especie sería. Nunca escuché cuál le dicen el algarrobo europeo. Con el que hacen harina negra. No, nosotros hacemos harina de algarrobos con nuestros algarrobos, ¿no? No son especies. Nosotros tenemos todas especies nativas de algarrobo, un montón de especies, ¿no? O sea, no solo Prosopis alba es uno de los que más se usan y que se distribuye, pero están los algarrobos negros, los algarrobos blancos, que se diferencian por cómo es el fruto, y de ahí es que tenés la harina negra o la harina blanca, digamos. Tenemos algarrobos negros con el que se hace harina negra, pero no sé cuál de esos sería el algarrobo europeo. Y con respecto a la ley de semillas, no sé exactamente. Hay muchos tratados internacionales a los cuales Argentina se ha adherido hace poco, como el Tratado de Nagoya, donde se cuida esto de que los recursos genéticos son de los lugares en donde están esos recursos genéticos, ¿no? O sea,
no se puede, en realidad, hoy en día yo, como investigadora incluso, no puedo ir a buscar semillas de Salta y traerlas acá. Eso está en la ley, pero todavía no está muy regulado, ¿no? Pero actualmente... ahí dice Liliana, pero Liliana creo que me hablaste privadamente, tenés que poner a todos. Dice que hay un proyecto de ley de semillas. Pero bueno, los recursos genéticos, o sea, cuando uno habla de genes habla de semillas, ¿no? Porque es ahí donde está la genética. Y ahora, por ejemplo, estamos en lo que refiere a especies forestales y árboles, se está haciendo toda una red de recursos genéticos a nivel nacional, de especies forestales, un poco liderado por INTA, que ya tiene una red de recursos genéticos, y ahora estamos sumando la red de recursos genéticos forestales, para tener en cuenta todas estas cosas. Aparte de ampliar nuestra resiliencia como humanidad, está en el aprendizaje del cambio climático y con este de un cambio en nuestro hábitat. A ver qué opino. Parte de ampliar nuestra resiliencia como humanidad está en el aprendizaje del cambio climático y con este de un cambio en nuestro hábitat. Bueno, el cambio como humanidad, yo diría, no llegué a tiempo a hacer una diapo, pero quería hacer una diapo que vi una vez, que es, en vez de poner una pelotita acá, se pone el planeta Tierra, porque hay estudios y aproximaciones donde directamente se estudia la resiliencia del planeta Tierra, ¿no? Más que como humanidad, yo hablaría del planeta entero. Y cuáles son los distintos, y hay estudios también como de cuáles son estos límites, estos umbrales, en distintas temáticas, ¿no? Por ejemplo, biodiversidad, clima, etcétera, y cuáles atravesamos ya el umbral y cuáles no. Hay mucha gente que trabaja justamente estudiar a nivel global. Sí, que tenemos que aprender es clave, y el cambio de nuestro hábitat. Yo con uno cuando es presentado o viene como de la academia o como científico, como CONICET o como INTA, parece que a veces, no siempre, pero muchas veces se cree como que uno tiene el conocimiento de lo que dice científico y entonces es así. Y esto también es súper importante como docentes, que son, siempre les pido que lo transmitan a los chicos, ¿no? O sea, ustedes como docentes se pueden equivocar y yo o no solo equivocar, yo también como científica me puedo equivocar, o no solo equivocar, sino también en el ámbito científico tenés para el mismo problema voces que dicen A, voces que dicen B. No, a ver, el tema del cambio climático es súper controversial también. Que existe, que está generado por el ser humano, yo pienso que está generado por el ser humano, hay un montón de pruebas que indican eso. Ahora, en mi perspectiva, hay cambios que están ocurriendo ya, por ejemplo, la degradación de las tierras, que si no los atendemos ya, el cambio climático, no, cuando llegue ya no vamos a tener qué comer o no vamos a tener dónde vivir, ¿sí? El cambio climático es súper importante, ustedes están estudiando y trabajando en eso y seguramente deben saber más que yo, pero yo también quiero recalcar y realzar la importancia de otras problemáticas ambientales, además del cambio climático, que además ejercen y están relacionadas y potencian el cambio climático. A veces como que la idea del cambio climático nos da un poco de idea de que hay tiempo, de que va a cambiar, no sé, pero bueno. Eso es un poco mi opinión, por eso empecé diciendo también. ¿Qué necesitamos tener para presentar ante las autoridades y declarar reserva natural un lugar? Ay, chicas, está lloviendo. Hace como 120 días que no llueve acá. No saben lo seco que está todo. Empezó a caer lluvia.
no entendía qué era el ruido, porque hace tanto que no escucho el ruido de la lluvia, qué emoción. Para los incendios. Mirá, justo estaba leyendo las preguntas que te hacían, sobre todo sobre ley, qué ley protege a nivel nacional nuestra biodiversidad o se asemeja a nivel provincial, y pensaba que tiene mucho que ver con la charla que viene a continuación, que es la de Teresita Iturralde, que la tenemos presente como oyente hoy en nuestra charla, así dejamos descansar un poquito ahí. Hola Teresita. Capaz que después hay más, yo propongo, porque por ejemplo algunos otros pedidos eran de bibliografía sobre resiliencia o páginas, después Estela preguntaba, aparte de Greenpeace, ¿qué otra organización existe para ser voluntarios? Yo lo que les propongo es quizás yo puedo armar un Word con la bibliografía, con las páginas, con las organizaciones que conocemos que tienen voluntariados, y mandárselos a través del email, así les quedan, y creo que es un buen momento para que Teresita nos cuente más o menos de qué va a venir su charla la próxima, y ustedes vayan pensando si tienen más preguntas para IN, la dejamos descansar un poquito ahí. Hola Teresita. Hola Ceci. La verdad es que todavía no me puse a escribir nada, así que nada, la verdad desprevenida. No, la charla va a ser sobre la legislación sobre cambio climático a nivel internacional y a nivel local. Así que les contaré un poco de la Convención Marco de Naciones Unidas, el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, y después a nivel Argentina, la última ley de presupuestos mínimos que hay, y nada, un poco de eso. Bárbaro. Bueno, muchas gracias Tere. De nada. Nos vemos la próxima. Dale. Bueno, acá Liliana dice que siga lloviendo en Córdoba. Yo no sé nada, sé muy poco de leyes. Lo que les puedo hablar de bosques más que nada es que tenemos nuestra hermosa ley de bosques, que también es una ley de presupuestos mínimos y que en su concepto es genial, le falta un montón de trabajo a nivel provincial, a nivel de regulación, etcétera. Y los bosques son en realidad de cada provincia, de cada jurisdicción, ¿no? Ahí hay todo un tema con la Dirección Nacional de Bosques y las direcciones provinciales, porque el que tiene capacidad de decidir y hacer e intervenir son las direcciones provinciales. Y hay una ley en Córdoba, por ejemplo, nuevita, muy, muy buena, que es la ley agroforestal, que obliga a los productores a plantar cierta proporción de su área con árboles, que es bastante nueva y que es la única provincia que tiene esa ley, que también está, pero bueno, la verdad que yo de leyes debo aprender más. Para Estela, que preguntaba lo de, digamos, qué había que presentar ante las autoridades para declarar reserva natural un lugar, eso es muy variable, porque depende si el predio es fiscal, los requerimientos van a ser unos, y luego si lo que quieren generar es una reserva natural privada, cada provincia tiene un organismo que regula, controla, aprueba, y se firman convenios entre el particular y el organismo que regula en la provincia la creación de reservas naturales privadas. Entonces, muchas veces dependiendo del lugar en donde estén, es que tienen que hacer las averiguaciones para poder declarar reserva natural un área, ¿no? Bueno, acá agradecen tu charla, muy buena la charla y muy clara Ingrid, un placer escucharte, excelente, gracias Ingrid por toda la información, muy específica. Y acá María Jesús pregunta si podés decir, ¿qué podés decir del árbol laurel? No sé, el laurel que comemos, hay un árbol, no tengo idea, María Jesús. Hola, no, por ahí me expresé mal. No, el árbol, laurel, ¿viste el laurel que vos plantás? Y bueno, sí, porque yo, o sea, mi papá tenía ahí en la costa, ¿viste? Un laurel, y me dio un plantín para trasladarlo a otro lado, ¿no?
dejé ser a las toninas. Y bueno, lo planté y quería ver si iba a crecer, si está bien eso hacer, o sea, si va a tener fuerza para crecer, si sirve de algo, no sé, para poner en el terreno, ¿no? Y está buena la pregunta, porque también yo hablé esto de las especies exóticas y las nativas, ¿no? Que también, como les decía, hay visiones tan encontradas, incluso dentro de los biólogos, los ecólogos y los ambientalistas, a veces sobre todo con esto de que toda exótica hay que sacarla, ¿no? Y ahí hay que hacer una gran diferencia entre lo que es una exótica invasora y lo que es una exótica no invasora. Por supuesto que cualquier exótica tiene el potencial de convertirse en invasora, pero hay especies que son terriblemente invasoras y ya está claro, acá en Córdoba, por ejemplo, el siempreverde, el grataeus, hay bosques de siempreverde que es como un ligustro que dominan y solo siempreverde y no crece más nada y se reproducen muchísimo, ¿no? Pero hay especies que no sucede eso, entonces no son invasoras. En ese caso, yo no lo veo como algo malo si vos querés, siempre uno que va a aconsejar que plantes una especie nativa. ¿Por qué? Porque eso para todos los polinizadores de la zona va a ser mejor para la diversidad de aves, de lo que sea. Siempre es mejor plantar una especie nativa. De hecho, hay muchos trabajos sobre la importancia que tienen las plantas en la ciudad. El arbolado urbano, por ejemplo, que se planta, está asociado con la matriz no urbana alrededor, y las invasiones de las exóticas vienen siempre en los lugares naturales a través de cosas que quizás se plantaron en la ciudad o en el pueblo, que la dispersa un pájaro y eso genera después una invasión. Entonces, bueno, siempre se recomienda, si vos vas a plantar un arbolito, que plantes un árbol nativo. Pero a mí tampoco me parece mal que si vos tenés un laurel que viene, que era de tu papá y lo querés plantar en tu casa, la verdad que no tengo ni idea si va a crecer o no va a crecer, o qué requerimientos tiene esa especie, pero sí te puedo contestar en este sentido. Plantar un árbol en realidad está bueno, ¿no? O sea, mejor si es nativo, y por supuesto siempre plantar especies que no sean invasoras, ¿no? El laurel no es invasor, así que no. Por ahora no. Fíjense, para los que estén interesados, Marcela compartió un sitio para plantación, apadrinamiento de arbolado, que dice que la semana pasada fue la Semana del Árbol, y lo compartió un poquito más arriba, quedó cubierto, pero está el link arriba, en el chat, así que lo pueden copiar. Yo creo que estamos, no sé si alguien tiene más, no quiero dejar a nadie, pero sin preguntar, pero creo que estamos. Y nada, Ingrid, mil gracias de nuevo, excelente tu charla. Aquí también las felicitaciones eran eso, la mayoría de los comentarios es que fuiste súper clarita con un tema muy complejo, así que mil gracias. Gracias a todos por estar, gracias a Lorena y al Instituto Vera por el espacio en Zoom, y nos vemos dentro de 2 martes para la próxima charla, a la misma hora, por el mismo lugar. Y este video no fue transmitido en vivo, ¿no, Lore? Por Face, pero va a quedar grabado. Sí, después vamos a hacer la grabación y compartirla también con la fundación para que puedan subirla en las redes y verla cuando quieran, o compartirla con alguien. Gracias. Bárbaro, bueno. Gracias. Gracias a las Gracias chicas. a todos, que tengan linda semana. Buenas tardes. Hasta luego. Chao, chao.